Hola, muy buenas. Nos encontramos con Esther Prieto, investigadora becada por la Fundación Álvar González para la investigación en el Museo Naval de Madrid. Hola, muy buenas, Esther. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, en primer lugar, estudió Historia del Arte en la Universidad de Salamanca. ¿Por qué decidió estudiar esta carrera? Bueno, pues la verdad que es una buena pregunta, ¿no?, para comenzar esta entrevista, y la verdad es que desde siempre, desde muy pequeñita, el arte ha formado parte de mi vida, ¿no? Soy palentina, yo creo que todos los habitantes de esta ciudad tenemos la gran suerte de estar también rodeados patrimonialmente, y bueno, siempre me ha interesado mucho, viajaba mucho con mis padres para ver monumentos, ver lugares, pero nunca me lo había planteado de manera profesional, ¿no? Quizás yo tenía todo pensado para estudiar Ciencias Políticas en Madrid, especializarme en diplomacia, pero un mes justo antes de hacer la temida selectividad, pues decidí cambiar un poco las tornas, gracias también, es verdad, que a la profesora que tuve en bachillerato, dando clases de Historia del Arte, pues hizo que finalmente me decantara por esta especialidad. ¿Y qué inclinó la balanza entonces a favor de la historia del arte, entonces? Pues la felicidad. Realmente ese mes de decisión, por así decirlo, tuve una conversación conmigo misma, ¿no?, aunque pueda sonar un poco profundo esto a una edad tan temprana, y me di cuenta que realmente no iba a ser 100% feliz estudiando la carrera de Ciencias Políticas, porque había diferentes asignaturas que realmente no me gustaban mucho, y bueno, pensando un poquito en un futuro, me di cuenta que no lo iba a ser tanto que se hacía Historia del Arte, y bueno, pues me lancé a la piscina, nunca mejor dicho, y yo creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Bueno, al acabar la carrera, en 2014 cursó un máster sobre la proyección iberoamericana del arte andaluz. ¿Por algún motivo en especial? Pues fue un poco también circunstancias inesperadas de la vida, porque un año antes de terminar, el año último de la carrera, pedí una beca Séneca de intercambio entre las universidades, de la Universidad de Salamanca a la Universidad de Sevilla. Y allí es donde realmente me di cuenta que me apasionaba el mundo de la investigación. Y en la actualidad, para poder realizar un doctorado, se necesita tener un máster de una universidad pública. Entonces, bueno, pues viendo un poco el panorama de todos los másteres que se ofertaban en España, dio la casualidad que el de Sevilla, el que se ofertaba ahí en Sevilla, era el que más me interesaba, y sobre todo por esa conexión que tenía con el arte iberoamericano, ¿no? Y además era un máster muy interesante porque te permitía tanto las asignaturas puras y duras, entre comillas, ¿no?, de arte, compaginarlo también con las de gestión cultural. ¿Y qué relación tiene entonces el arte andaluz con la cultura iberoamericana? Todo, todo. Realmente no tenemos que olvidarnos que desde el inicio del descubrimiento de América, todo sale desde Andalucía, partiendo por las naves, ¿no? Las naves que llevan a Colón, sale todo de Andalucía, y todos esos primeros productos que viajan hacia América procedían de la región andaluza, y por tanto el arte lo mismo, ¿no? Para hacer esta primera vinculación del arte entre ambas orillas del Atlántico, tenemos que pararnos a pensar en por qué, ¿no? ¿Por qué llegaba tantas piezas artísticas a América? Y es que, claro, era un continente totalmente nuevo, y la monarquía de ese momento, los reyes católicos, se dieron cuenta que ellos querían unir a todos sus soberanos bajo una misma religión, ¿no? Todos sus súbditos bajo una misma religión. Entonces, claro, tenemos que darnos cuenta que esos habitantes del Nuevo Mundo no conocían el idioma castellano, tenían unas costumbres totalmente diferentes a las nuestras, y a través del arte es como se enseña toda esta religión católica y la figuración de la monarquía. Y claro, todo este arte pues se hacía en Andalucía. Bueno, en cuanto a la beca de la que estamos hablando hoy, sí. ¿Qué supone para su carrera profesional que le hayan concedido esta beca?
Pues la verdad que es una inmensa alegría el poder disfrutar de ella, ya que es una beca, bueno, pues que tiene bastante prestigio a nivel no solo español, sino a nivel internacional, de todas las investigaciones relacionadas con historia del arte, y ya más específica, pues historia de América o la historia marítima. Y bueno, pues poderla disfrutar, aparte del beneficio o la ayuda económica que supone el poder trabajar tan directamente con los interesantísimos fondos que se custodian en el Museo Naval, pues es una oportunidad para cualquier investigador de este ámbito, pues estupenda. ¿Se lo esperaba la posibilidad de poder ser la destinataria de la beca, porque solo había una plaza disponible? Pues la verdad es que, si te soy sincera, no tenía muchas esperanzas. Vamos, tampoco quiero echarme piedras sobre mí misma, pero bueno, tal y como está el panorama en el ámbito de la investigación en la actualidad, pues es muy complicado el conseguir financiación o conseguir becas. Entonces, bueno, yo creo que tanto yo como mis compañeros que nos dedicamos a este mundillo echamos muchas becas casi como que fuera una lotería, muy entre comillas, ¿no? A ver si, bueno, pues si alguna cae la suerte. Y bueno, pues al final cayó. Cuando decidiste entonces probar suerte con esta beca, ¿cómo surgió eso? ¿Por qué decidiste al final eso? ¿Porque no hay empleo en la profesión o...? Sí, la verdad que el sector de las humanidades, ya no solo a nivel investigador, sino a nivel profesionalizante, pues es un sector que nunca ha tenido una cantidad de empleo excesivamente boyante, valga un poco la redundancia, pero sobre todo esto se ha agudizado mucho pues después de la fatídica crisis económica. Entonces, bueno, yo creo que también muchas personas se están dedicando un poco al tema de la investigación también por la falta de empleo, de posibilidades en este ámbito. ¿Y en qué consiste la labor que tendrá que ejercer en el Museo Naval? Pues el proyecto que yo planteé es una revalorización de la pintura del siglo XVII que tienen allí depositada en el Museo de Madrid. Y es que, bueno, el Museo Naval realmente es un centro museístico con una gran variedad de piezas. Hay desde cartografía, uniformes, piezas náuticas, maquetas, documentación, o sea, tienen muchísimas piezas de diversa procedencia y también tienen una importante colección de pintura. Es verdad que la que está más estudiada o quizás se ha trabajado un poquito más es la del siglo XIX, pero tienen también mucha importancia las del siglo XVII, que es las que yo me voy a encargar, ¿no? Pues un poco revalorizarlas, hacer una buena catalogación de estas obras y que luego ese proyecto pues que no se quede en un cajón cerrado, sino que pueda utilizarse toda esa información para quizás pues organizar exposiciones temporales, realizar alguna serie de visitas guiadas, tematizadas, talleres. ¿Y cuando se enteró de que le habían concedido la beca? Pues la verdad, cuando me enteré pues fue a principios de julio, un poco también de sorpresa, porque se suponía que la beca debía estar resuelta el 15 de junio, creo recordar, y bueno, pues al no recibir ningún tipo de notificación, pues no esperaba que me la fueran a conceder a mí. Y bueno, pues fue bastante curioso, ¿no? Estando en un curso dedicado a Carlos V, que organiza la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en el propio monasterio de Yuste, en una conferencia dedicada a la guerra marítima y el combate naval en tiempos del emperador, pues es cuando recibí esa primera comunicación de que había sido seleccionada. Y bueno, luego ya llegó la comunicación más oficial con una carta postal del almirante director del Museo Naval, en el que me confirmaban que había sido yo la elegida. Bueno, aquí en Palencia ya hemos hablado que hay hay falta de oportunidad para trabajar. Aquí en Palencia también nos encontramos esta misma situación, hay una situación peor que en Madrid y el resto de España. ¿Cómo lo considera?
Pues sí, yo creo que, hombre, si el sector cultural ya está un poquito complicado en ciudades más grandes, ¿no?, como puede ser la propia capital, o focos artísticos también destacados como Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia, si nos trasladamos a ciudades un poquito más pequeñas, pues esto se agudiza todavía más, ¿no? Y ya no solo en el ámbito de la cultura. Yo creo que es una pena que Palencia, con todos los recursos que puede tener, pues no nos ofrezca, sobre todo a los jóvenes que nos estamos formando o que ya nos hemos formado terminando las carreras, no tengamos la oportunidad de poder volver y bueno, pues desarrollar nuestras carreras profesionales aquí. ¿Cree que es casi imposible volver aquí a Palencia? ¿Lo ve inviable? Pues la verdad es que, siendo sincera, muchas esperanzas de futuro no tengo, precisamente por esta razón, ¿no? Porque creo que no hay muchas oportunidades en el ámbito humanístico, cultural, aquí en la provincia, y realmente es una pena, porque si me dijeras que en Palencia no tenemos este tipo de recursos, se podría entender, sí. Pero al contrario, yo creo que Palencia es una ciudad privilegiada porque tenemos ejemplos patrimoniales desde la prehistoria, ¿no?, con todos los restos vacíos, pasando por las impresionantes villas romanas. ¿Qué decir del emblemático románico palentino, ¿no?, siguiendo pues iglesias góticas, renacentistas, barrocas, arte contemporáneo, que todo eso se une también a pues, la gastronomía que tenemos en Palencia, los parques naturales, nuestra montaña. Son unas cualidades que hacen que Palencia sea una ciudad perfecta para, bueno, pues hacer una escapada, venirte de vacaciones, pero si realmente todo esto no se le da la difusión correspondiente, pues no podemos hacer mucho. Lo podemos achacar a la falta de promoción de la provincia. Yo creo que sí, que hay bueno, diversas actividades, diversas iniciativas para promocionarlo, pero desde mi humilde opinión creo que se podían hacer muchas más para poderlo valorar en su justa medida, ¿no? Y no solo focalizarnos a lo mejor en una serie de actividades en verano, que efectivamente es cuando más puede venir el turismo, o los que estamos fuera venimos también a casa, sino a lo largo del año pues poder vender todo lo que tenemos. ¿Alguna idea porque, por ejemplo, se realice en alguna otra ciudad? ¿Se te ocurre alguna para intentar promocionarlo o tampoco? Pues una cosa tan simple como quizás hacer visitas guiadas de una manera continua, no solo estas especiales que hay en verano de las rutas de la luz o del sabor, sino unas buenas visitas guiadas que pueda haber en la ciudad, ¿no? Porque es verdad que hay espacios de la ciudad o de la provincia que cuentan con ellas, pero bueno, pues que se visite toda la ciudad. También es verdad que hay personas particulares que lo realizan, pero quizás a lo mejor desde instituciones públicas o bien privadas, para que se apueste por darnos a conocer, o incluso circuitos con una entrada conjunta para visitar la catedral y el museo arqueológico, o bueno, no sé, la verdad que todo sería sentarse, coger papel y boli y empezar bueno, pues a soltar un poco ideas, porque desde luego que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues ojalá que estas ideas se desarrollen y que puedas estar tú aquí para darles luz. Así que muchísimas gracias, te deseamos lo mejor, que vaya lo mejor posible esta nueva etapa en tu vida y en tu carrera. Así que muchísimas gracias. Nada, Jorge, muchísimas gracias a vosotros, bueno, a ti en particular, porque eres el que está mi interlocutor, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues a todas las personas que están haciendo posible esta entrevista, y por dar voz a los investigadores, ¿no? Que quizás es un sector un poco más olvidado, y podernos dar este espacio pues agradece realmente muchísimo.